A Donald Trump no le interesa la historia y por lo que hemos visto, no le interesa en absoluto nada del pasado. Pero de lo que sí estamos seguros es que Donald Trump quiere reescribir la historia y ya lo está haciendo. ¿Cómo puedes creer que un presidente cuando recién empieza a ser presidente indulta a 1500 insurrectos que atacaron directamente a la policía? Porque sí, Donald Trump prefirió darle beneficios a personas que atacaron a funcionarios de la ley antes que ayudar a su propio ejército, bueno, a sus propios policías. ¿Saben por qué Donald Trump indultó a estas 1000 personas? Bueno, porque estas personas estaban en contra de todo el movimiento woke. O sea que estas personas estaban en contra de las personas gays, las personas que son un poco más abiertas y, bueno, como tal, todo lo woke, todo lo nuevo, todo lo más sensible, por así decirlo. Y como Donald Trump también está en contra de todo lo woke, le parece muy bien perdonar a 1000 personas, bueno, 1500 personas que atacaron bruscamente a policías. Personas que deberían de estar en la cárcel y que de hecho varias de estas ya entraron a la cárcel por otros cargos. Y estos ataques únicamente se intensifican cada vez que avanzamos dentro de esta administración. Y esto de hecho pasó hace unos días que sorprendieron a Donald Trump eliminando algo tan importante y tan perjudicial que tuvo que retractarse de inmediato. Pero antes de entrar en cómo atraparon a Donald Trump, primero quiero comenzar con una de las mentiras más grandes en las que está atrapada el movimiento MAGA. Y la reprimenda vino por parte de Jessica Tarlop. Miren el clip, por favor. You guys are the worst offenders. Why don't you just say how terrible you guys are? I'm not in the mood, and it's not true. So yes, the map looks. You don't jerry around with your districts? We don't do mid-cycle redistricting. You just did it in New York. No, we have never and then she gone got in the slapped middle. down by a judge. We have never mid-cycle redistricted. Just did it in 2024. At the behest of the president asking for 5 seats like he asked for all of those votes way back in Georgia. And it's interesting you hear this from the right, oh, look at Massachusetts. And I think Trump said he got like 40% of the vote or something there. And they don't have a Republican seat. But the GOP governor was the one who signed off on those lines, and they had a bipartisan commission to do this. Sometimes Republicans just don't win, and sometimes Democrats just don't win. It doesn't mean that everything has to be so wildly unfair. But even Ari Fleischer posted about this, which I appreciated, saying, I want to win 5 more seats, but even politics must have rules. Gerrymandering should be done once every 10 years. Check back in 2032 when this would be appropriate. Yo creo que esta batalla por la redistribución de distritos es de las luchas más importantes en las que han estado involucrados los demócratas. Y te quiero demostrar por qué creo que los demócratas van a ganar esta lucha política, romper estas normas y demostrar que la dignidad en la política antigua no debe guiar lo que actualmente creemos correcto. Los demócratas no deberían de imponerse este sentido de moralidad cuando los republicanos tiraron esto hace tiempo. Entonces lo que yo consideraría es que tienen que hacer cambios estructurales grandes. No simplemente ganar poder, sino que también ejercerlo. Usarlo para el bien, hacer cosas reales y no permitir que nadie se interponga en el camino. Yo pienso en el salario mínimo bloqueado en el Parlamento del Senado. ¿Tú crees que Donald Trump alguna vez haya pensado en el Parlamento del Senado? No, por supuesto que no. Donald Trump siempre viola la ley. Y ojo, yo no estoy sugiriendo que los demócratas tengan que violar la ley, pero sí sugiero que tal vez deberían de denunciar estos encubrimientos. El primero es la escena que ocurrió en la residencia de J.D. Vance, el vicepresidente, donde estaba J.D. Vance, Pam Bondi, o sea la fiscal general, Kash Patel, el director del FBI. También se encontraba ahí el abogado personal de Donald Trump, que actualmente es el segundo del Departamento de Justicia, Todd Blanche. Ahí se encontraban tratando de manipular toda la historia de Ghislaine Maxwell, ya saben, la mano derecha de Jeffrey Epstein. Y parte de esto fue denunciado por Jamie Raskin justo aquí. Mira el clip, por favor. The first thing everybody needs to regard is simply that you don't need a top-level legal political strategy session with the highest government officials in the land in order to release the file, which is what Donald Trump said for years he wanted to happen. All of them were rallying around the idea of release the Epstein file. The reason that they're engaged in top-flight negotiations and strategy sessions now is how to figure out how to bury the file and then release little snippets of information here and there to create a transparently skewed and distorted vision of what's going on. Basically, the public is watching one of the greatest cover-ups in American history take place in broad daylight.
Todo esto siempre ha sido un encubrimiento por parte de Trump, tratando de ocultar todo. Él está tratando de hacer que Ghislaine Maxwell comparezca en el Congreso. Ya hemos visto informes que dicen que todo lo que Ghislaine Maxwell dijo frente al abogado no afecta en absolutamente nada a Donald Trump. Ella dijo que nunca vio nada turbio alrededor de Trump, aunque Donald Trump siempre estuvo cerca de Jeffrey Epstein. Esto es mentira. Esta es una persona que ya ha cometido perjurio, que por si no lo sabes, perjurio es mentir ante juramento. Ella ya lo ha hecho antes y yo no tengo ninguna duda de que lo esté haciendo actualmente para poder salvarse de la cárcel. Porque es muy obvio que Donald Trump va a buscar indultarla después de que ella dé estas declaraciones. Pero esta no es la única forma en la que la administración de Donald Trump está tratando de cambiar la historia. Y lo vimos directamente con el ataque que le hicieron a la Constitución. Ataque que quiero que revisemos. La Biblioteca del Congreso culpa un error de codificación por la desaparición de selecciones claves de la Constitución en línea. El miércoles, la Biblioteca del Congreso señaló un error de codificación no especificado, que llevó a que partes fundamentales de la Constitución de Estados Unidos fueran eliminados del sitio web de la Constitución anotada. ¿Por qué importa esto?, te preguntarás. Las secciones faltantes incluían disposiciones fundamentales como el derecho de habeas corpus, que protege a las personas de detenciones ilegales, y la cláusula de emolumentos extranjeros. Estos principios constitucionales han cobrado relevancia en el debate político y legal en el medio de la ofensiva del presidente contra la inmigración y sus relaciones exteriores. A partir del miércoles a las 2 de la tarde, el texto fue restaurado, como destacó el sitio web de las noticias tecnológicas TechCrunch. Una versión archivada del sitio web muestra que se eliminó un fragmento del artículo 1, sección 8, además de la totalidad de las secciones 9 y 10 del artículo 1, según capturas de Wayback Machine. Esas elecciones estaban presentes hasta mediados de julio. Lo que dicen, se nos ha informado que algunas secciones del artículo 1 están ausentes del sitio web de la Constitución anotada, dijo la Biblioteca del Congreso en un comunicado publicado en redes sociales. Hemos descubierto que esto se debe a un error de codificación. Un banner en la parte superior del sitio web decía: el sitio web de la Constitución anotada está experimentando problemas de datos. Estamos trabajando para resolver el problema y lamentamos los inconvenientes. Los enlaces a ciertas disposiciones incluidas esas secciones, como el texto de la sección 9 sobre leyes ex post facto, dirigían a una página adicional que decía página no encontrada, con el retrato de George Washington. Esa página ya fue restaurada. La Biblioteca del Congreso no respondió de inmediato a la solicitud de información adicional por parte de Axios. Así que los elementos específicos de la Constitución que Donald Trump está amenazando desaparecieron. Now, there are reports that they're going to have this high-level meeting tonight, you might have heard about this, at the Vice President's residence, which itself is a bit unusual, although you could have meetings in any number of places in the evening with top staff. What's different, though, is that the Vice President now is trying to tamp down any expectations that this meeting is about Epstein or will lead to more Epstein action. He's denying that. Now, the reports called it a kind of an Epstein strategy dinner for the scandal that won't go away, and to discuss if there is anything that they can release, including perhaps more information about the suspicious interviews conducted with Ghislaine Maxwell. This is what Vance just said. Gathering of top advisors this evening to talk about how to respond to the Epstein situation? I don't know. I could ask you that question. I don't know of it, but I think here's the man right here. I saw it reported today, and it's completely fake news. We're not meeting to talk about the Epstein situation, and I think the reporter who reported it needs to get better sources. Look, the whole thing is a hoax. Donald Trump doing something very rare there, ceding the microphone, of course, because this is looking bad. So if by a bit of pre-planned theater, they have hung more of it on Vance, and then he says, oh, hey, why don't you answer? And then they both say fake news, and then you heard Trump at the end say this whole thing is a hoax. Well, this is a MAGA story from the start. This is something Trump promised to do, release Epstein information, which he's not doing. So just like the way he used to badmouth crypto as a scam and now sells crypto, we are reminded of the inconsistencies. If it's a hoax, it's his hoax. But the underlying case is no hoax. Real people, real lives were ruined. Real victims of sex trafficking have been speaking out because of the secrecy and the mistakes clearly made by the Trump administration now, even before you get to the history. And I've told you in this story, while there is politics involved and there's a whole saga in Washington about it, we will continue to make sure that we are covering
the victims' families and the victims if and when they choose to speak out. And they're speaking out again today, saying, we understand the vice president, again, based on that reporting, which you just heard him deny, but we understand he'll hold a strategy session with administration officials. Missing from this group is, of course, any survivor of the various crimes of convicted perjurer and sex trafficker Ghislaine Maxwell and Jeffrey Epstein. Their voices must be heard above all. They go on to say Maxwell should have remained in a maximum security prison and does not deserve the luxuries currently afforded her. A reference to one of the great hypocrisies about the so-called MAGA Epstein justice movement, which is if it has done one tangible thing, it's not get more information or transparency or get to the bottom of what was a suspicious death in the custody of the Trump DOJ. No, the one actual real-world change is better treatment and leniency for an Epstein sex trafficking conspirator. Washington Post reports, as for that leniency, that prison has comparatively comfortable accommodations. It's more like a campus, it's been described, than a typical federal prison. Indeed, one report said it's, quote, the nation's most lenient lockup. Another warden said, quote, someone gave preference, special preference to Maxwell. No other inmate currently in BOP is received, and it's a country club. Inmates, if they have a sex offense, are not going to a place like that, period. It's truly unheard of. Now there's overnight reports that Maxwell, in those interviews, and with all reporting, sometimes you ask, who would leak this? Who would have the reason to leak this? And who's in control of her and those interviews? Well, according to ABC News reporting, she told DOJ Trump never did anything concerning around her. Y lo estamos llamando un error de codificación. ¿Qué tipo de error es este y por qué nunca había ocurrido antes? Yo sé que si los republicanos pudieran, se meterían ellos mismos en los archivos y los borrarían. Ellos serían capaces de tachar cualquier parte de la Constitución que afirman defender. Claro, si esto significara que Donald Trump pudiera abusar aún más de su poder presidencial. Y lo harían de forma gratificante si, claro, se cumpliera lo que ellos quieren, que Donald Trump sea un dictador como dijo que lo quiere ser él mismo desde el día 1. La verdad es que esto no sorprende a nadie. Pero lo que sí debería de sorprenderte es que sean tan descarados para que crean que se pueden salir con la suya. Claro, refiriéndonos al tema de los encubrimientos. Pero lo que yo diré que deberíamos extraer de todo esto, y algo que ha sido tan persistente y que realmente me ha molestado al menos en lo personal, es que hay personas que están despertando ante la conspiración de Donald Trump con Jeffrey Epstein. Y me sorprende cómo hay muchas personas que no pueden darse cuenta, no pueden abrir los ojos y ver que Donald Trump realmente se hizo cosas totalmente horribles y perturbadoras junto a Jeffrey Epstein. Y lo peor de todo es que quiere encubrir todo esto para que no salga afectado ni él ni sus amigos multimillonarios. Y lo peor de todo es que Donald Trump está buscando cualquier forma para distraerte y encubrir todo esto. Ya ha hecho planes políticos. El simple hecho de que se haya subido a la Casa Blanca y haya gritado todo lo que gritó, yo considero que es un método de distracción para que la gente hable de esto y no hable de esto. Lo ha hecho con un montón de cosas. No me sorprendería que comience a cambiar los aranceles, todo para tratar de encubrir esto. O sea, que la gente no lo hable, porque en la mente de Donald Trump, si ustedes no hablan de un tema, se les va a olvidar. Así de tonto, Donald Trump cree que son sus propios electores. Y lo intentan encubrir de tantas formas, como el hecho de tener una reunión secreta en la residencia del vicepresidente J.D. Vance. Miren este clip, por favor. Estas personas te creen tonto. Creen que pueden cambiar la narrativa. Donald Trump, J.D. Vance, Kash Patel, Pam Bondi. Todos creen que pueden distraerte, que pueden persuadirte, que te pueden hacer preocupar por otras cosas para que pierdas el enfoque de lo que realmente importa. Pero bueno, yo cumplí con mi misión, que es informarte como lo hago todos los días. Como siempre lo digo, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que la dejes en los comentarios. Está de más repetirlo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.